Hoy vamos a meternos de lleno en una investigación fascinante para responder una pregunta que, seguro, muchos se han hecho. ¿Cómo se armó el libro más influyente de la historia, la Biblia? Vamos a ver qué encontramos. Pensemos en esto por un momento. La Biblia ha moldeado civilizaciones, inspirado arte, provocado guerras. Es, sin duda, el libro más leído del mundo. Pero, a ver, ¿quién tomó las decisiones? ¿Quién dijo, este texto entra y este se queda fuera? Esa es la gran pregunta, el misterio que vamos a intentar desentrañar. Ok, para poder entender todo este proceso, esta decisión, tenemos que hablar de una palabra, un concepto que es fundamental. Es la pieza clave de todo este rompecabezas, el canon bíblico. A ver, la palabra canon suena súper formal, ¿no? Pero su origen es de lo más práctico. Viene del griego canon, que era literalmente una vara para medir, una regla. Con el tiempo, esa idea de regla o medida pasó a otro plano, al espiritual. Se convirtió en la lista oficial, la regla de oro, por así decirlo, de los libros que se consideran inspirados por Dios. Básicamente, es el estándar para la fe. Exacto. Pasamos de algo tan concreto como un instrumento para medir a algo mucho más profundo, una norma de fe. El canon es entonces esa herramienta que ayudó a distinguir qué textos eran, bueno, inspirados por Dios y cuáles no. O sea, una guía confiable para los creyentes. Listo. Con el concepto de canon ya en la mesa, vamos a abrir nuestro primer caso de estudio. Hablemos de la formación de las escrituras hebreas, lo que en el cristianismo conocemos como el Antiguo Testamento. Y aquí va un dato que a mí me parece súper interesante. El Antiguo Testamento cristiano y el Tanaj hebreo tienen exactamente los mismos textos. El contenido es el mismo. La diferencia está en cómo los organizan. La versión cristiana tiene 39 libros, ordenados por género. En cambio, el Tanaj los agrupa en 24, divididos en 3 grandes bloques: la ley, los profetas y los escritos. Pero bueno, más allá de cómo los ordenaron, la pregunta del millón es, ¿cómo es que estos textos llegaron a tener tanta autoridad? O sea, ¿cuál fue el camino que recorrieron para pasar de ser, no sé, rollos sueltos, a ser considerados la mismísima palabra de Dios? Sobre este tema hay, digamos, dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado está la visión conservadora, que dice que la autoridad de estos libros fue instantánea. O sea, desde el momento en que se escribieron, ya eran divinamente inspirados y punto. Y por otro lado, está la visión liberal, que a veces se conoce como la alta crítica. Esta perspectiva ve la Biblia más como un texto literario y plantea que su formación fue un proceso, pues muy humano, una compilación que tomó siglos. Entonces, ¿en qué se fijaban los antiguos hebreos? Bueno, para ellos, la prueba de fuego, el criterio número 1 era el origen, la autoría. O sea, para que un libro fuera considerado sagrado, tenía que venir de un profeta reconocido, piensa en alguien como Moisés o Isaías, o al menos de una figura con dones proféticos como el rey David o Daniel. Si no pasaba ese filtro, simplemente no entraba. Ok, antes de saltar al Nuevo Testamento, tenemos que hacer una parada obligatoria. Hay que hablar de unos libros que a menudo generan un montón de preguntas y confusión, los llamados libros apócrifos. La palabra apócrifo significa algo así como oculto, y son básicamente una serie de escritos de ese periodo de tiempo, un poco silencioso, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es que los encontramos en algunas versiones de la Biblia, pero en otras simplemente no están. Entonces, ¿por qué el protestantismo los dejó fuera? Bueno, hay varias razones que suelen darse. Primero, sus propios autores no dicen, esto es inspiración divina. Segundo, nunca se citan como escritura en todo el Nuevo Testamento. Un tercer punto es que, según los críticos, tienen algunos errores históricos y geográficos. Y finalmente, enseñan doctrinas que para ellos chocan con el resto de las escrituras, como la idea de que uno puede salvarse por sus buenas obras. Bien, dejamos por un momento los apócrifos y ahora sí, avanzamos en la línea de tiempo. Es hora de abrir nuestro segundo gran expediente, el viaje, que no fue corto, para formar el Nuevo Testamento. Y cuando digo que no fue corto, no es broma. Estamos hablando de unos 350 años. 350. Pensemos en lo que eso significa. Son generaciones y generaciones de escritura, de copias circulando, de debates intensos y finalmente de reconocimiento. Este proceso tuvo, como era de esperar, varias etapas. Todo arranca en el siglo I, claro, con lo que decía Jesús y las cartas que escribían los apóstoles. Eso era la autoridad máxima. Luego, durante los siglos II y III, esos escritos empezaron a circular por todas partes. ¿Pero qué pasó?
Empezaron a surgir herejías, y eso como que prendió las alarmas. Hizo falta una lista oficial, y rápido. Y no fue hasta el siglo IV que finalmente se logró un consenso y se cerró formalmente el canon. Y para tomar esa decisión, la iglesia primitiva usaba una especie de checklist con 3 puntos clave. Primero, el origen apostólico. ¿Lo escribió un apóstol o alguien muy cercano a ellos? Segundo, el contenido doctrinal. ¿Lo que dice va en la misma línea que las enseñanzas de Jesús y de los otros apóstoles? Y tercero, y muy importante, la aceptación de la iglesia. ¿Las comunidades lo estaban usando? ¿Lo valoraban? Si cumplía con los 3, tenía muchas chances de entrar. Este camino tuvo sus momentos decisivos. Por ejemplo, alrededor del año 140, un personaje llamado Marción, considerado hereje, se armó su propia Biblia toda editada. Imagínense, eso metió una presión enorme para definir la lista oficial. Luego, un momento clave fue en el 367 cuando un obispo, Atanasio de Alejandría, escribe una carta, y ahí por primera vez menciona los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. Y finalmente, en el 397, el Concilio de Cartago le pone el sello final. Pero ojo, esto es importante, no es que ellos inventaran el canon, sino que confirmaron oficialmente lo que la mayoría de las iglesias ya usaba y aceptaba. Ok, hemos visto todo el proceso. El Antiguo Testamento, el Nuevo, los debates. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Fue, al final del día, solo un comité de personas decidiendo qué libros eran sagrados y cuáles no? La respuesta, desde la perspectiva de la fe, se puede resumir en una sola frase, pero que es muy potente. La Iglesia no formó el canon, sino que simplemente lo reconoció. Y esa pequeña diferencia en las palabras lo cambia todo. Dicho de otra forma, la idea no es que un grupo de obispos en un concilio le dio la autoridad a los libros. No, la idea es que la autoridad ya estaba ahí, en los textos mismos, por la inspiración divina. El trabajo de la Iglesia, según esta visión, y guiada por el Espíritu Santo, fue más bien un trabajo de descubrimiento, de reconocer lo que ya era sagrado. Y todo este edificio de la autoridad del canon se sostiene sobre 2 pilares fundamentales. El primer pilar, Cristo, que con sus enseñanzas le dio validez a todo el Antiguo Testamento. Y el segundo pilar, el Espíritu Santo, que se cree que fue quien inspiró a los que escribieron el Nuevo Testamento y a la vez guió a la Iglesia para que pudiera identificar esos escritos. Entonces llegamos al final con la idea de que el canon está cerrado, que la revelación escrita está completa. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si esta colección de libros se forjó a lo largo de siglos de historia, de debates, de persecución y de una fe inmensa, ¿cómo resuena esa historia tan antigua en nuestro mundo de hoy? Esa es una pregunta que creo queda abierta para cada quien.